sedimentación en las fosas chilenas y vimos que los sedimentos que están en la fosa son, o sea, primero tienen que llegar a la fosa y vienen principalmente del continente. Es muy poco el material sedimentario que es del océano, eso es de origen orgánico y generalmente tiene un pequeño espesor de unos pocos cientos de metros, los famosos, los sedimentos pelágicos, ¿ya? Que son cadáveres de seres vivos, de, de peces y mamíferos, ¿ya? Eh, en la fosa, en cambio, hay mucho material sedimentario que llega del continente por la denudación de los Andes, por la cordillera, por la erosión climática, por transporte de morrena. Entonces, la glaciación transporta mucho sedimento a la fosa, donde el clima donde hay clima glacial. El norte de Chile es desértico y no hay ríos con mucho caudal y no llega mucho material sedimentario a la fosa. Pero en el sur sí, desde Valparaíso empieza a haber una fosa sedimentada y hasta Patagonia, hasta Tierra del Fuego. Y acá hay una anomalía que es el punto triple, que está en un área levantada porque es una dorsal caliente y desplaza los sedimentos hacia el norte y hacia el sur. Pero es una cosa topográfica. O sea, los sedimentos llegan por acá, igual se distribuyen hacia el norte y hacia el sur. Ahora, ¿cómo es la forma principal de sedimentación en las fosas? Son las glaciaciones. Y como vimos en la clase pasada, si tomábamos esta es la fosa, esta es la fosa sedimentada, y observamos, tomamos una muestra de la fosa, veríamos algo así, veríamos el techo del basamento oceánico, un reflector, sedimentos continuos, un reflector, sedimentos continuos, un reflector, sedimentos continuos y un reflector. Este es el fondo del mar, ¿ya? Y estos son estratos, ¿cierto? Son estratos como acá, estratos que se depositaron de forma cíclica, están equispaciados en tiempo y en espacio. ¿Y qué produce esa ciclicidad? Bueno, esa ciclicidad se produce por cosas que son astronómicas, ya que son o sea, la sedimentación es producto de un periodo glaciar, ¿ya? En un periodo interglaciar se para la sedimentación y se forma el reflector. En el fondo, este reflector fue el fondo del mar en el pasado. Después se sedimentó reflector, se sedimentó continuamente en la periodo glaciar y después en un periodo interglaciar se forma el reflector. Entonces, eh, ¿qué hace en los cambios de glaciar a interglaciar? Bueno, la órbita de la Tierra, principalmente. Ya, o sea, una cosa astronómica. Ya. Y existen tres tipos de órbita, la de excentricidad, oblicuidad y precesión. La de excentricidad es cuando cambia la órbita de la Tierra de circular a elíptica. Este ciclo tarda 100.000 años, ¿ya? En formarse una elipse con máxima o con mínima, o sea, con máxima. Recuerden que una elipse se define por semirrayo, ¿cierto? B dividido por A. Aquí tenemos B y A igual a 1, ¿cierto? Son iguales. Entonces, cuando B y A son el máximo, tengo máxima elipse. Entonces, este ciclo dura 100.000 años. Está otro tipo de órbita, que es la de oblicuidad,
en el cual la inclinación de la Tierra oscila entre 21,5 y 24,5, y el periodo de la oscilación dura 41.000 años. Ahora es bastante, o sea, un pequeño cambio de inclinación produce un cambio bastante fuerte en el clima, ¿cierto? No es lo mismo que esté así y el Sol está acá, o que esté más inclinado y sea más homogéneo la radiación de la Tierra, del Sol. ¿Ya? Y la otra tipo de órbita es la de precesión, que es como el movimiento de un trompo que oscila así y dura 26.000 años. ¿Ya? Ese también afecta, bueno, todo afecta mucho el clima. Claramente aquí se ve claramente que cuando la Tierra está acá, experimenta mucha calor y después mucho frío cuando está acá. Entonces, en resumen, estos son simultáneos, estas tres órbitas, y se debe estudiar de forma simultánea. Y la consecuencia es que el clima, ahí está el resultado. Aquí arriba se muestra la precesión en 1.000 años, ya los máximos y los mínimos, oblicuidad, excentricidad, radiación, y no manejo bien estos astronómicos, o sea, pero lo importante aquí es que los pics están, fíjense en esto, los pics de calor y de frío son cíclicos, ¿cierto? O más o menos cíclicos, y tienen una periodicidad de 100 años, 100.000 años, perdón. Esto está en miles de años, estos son miles de años, ¿cierto? Serían como 1.000.000 de años. Entonces, cada 100.000 años tenemos un periodo de calor, después frío, interglaciar, o sea, interglaciar, después sería glacial y después interglaciar. Entonces, entre periodos interglaciares hay un pic de 100.000 años, 100 kilos años. ¿Ya? Entonces, eso por la parte astronómica. Ahora, por la parte sísmica, por la parte geofísica, vemos aquí los sedimentos y los reflectores están bueno, esto se puede correlacionar con las medidas de temperatura baja, temperatura alta. Las temperaturas altas coinciden con alta emisión de CO2, ¿cierto? Porque hace más calor, no está congelado el, la vegetación y hay más emisión de CO2, hace más calor. Y cuando hace frío, tenemos bajo CO2. Entonces, los reflectores coinciden con los pics de CO2. Ahí, con el pic de CO2, con el pic de CO2, o sea, con los periodos de calor interglaciales. Y en los periodos glaciales, entre medio, tenemos las bajas temperaturas, obviamente, pero tenemos una sedimentación continua. Entonces, es cíclica la sedimentación en la fosa, principalmente. Ahora, ¿cómo se explica esto, este patrón desde el punto de vista geológico? Bueno, eh, cuando estamos en un periodo glacial, el nivel del mar baja y las morrenas, los flujos glaciares mueven material hasta el talud, porque la plataforma continental queda expuesta. Generalmente, actualmente, la costa está aquí, ahí está la costa. Aquí hay un acantilado y aquí está la plataforma continental, el talud, la fosa. Aquí está el antearco marino, o sea, este sería el antearco, digamos, cordillera de la costa. Pero cuando baja el nivel del mar, baja, baja unos 150 metros o 250 metros, y en la superficie del mar queda aquí en la transición
plataforma continental al talud continental. Entonces los sedimentos, los glaciares pueden viajar más distancia, llegar hasta acá, y una vez que llegan hasta acá es fácil que se depositen por gravedad, porque por el talud se van y llegan a la fosa y hay corrientes turbidíticas y se depositan fácilmente y en forma continua. Por eso tenemos esta señal así tan homogénea aquí. Pero cuando tenemos un periodo interglacial como ahora, cuando hace calor, eh, el nivel del agua está alto, ¿cierto? Está subiendo. eh, Aquí la plataforma continental queda rellena de agua. Entonces todo el sedimento que viene del continente, bueno, se queda atrapado acá en el agua, ¿ya? Y se deposita en la plataforma continental. De hecho, se forman cuencas de antearco submarinas. Pero el material que llega a la fosa es muy poco o nada, ya queda atrapado en el agua. Y por eso el fondo del mar no recibe sedimentación importante y se va erodando el techo del basamento y se forma este reflector más prominente. ¿Ya? Entonces, de todo esto es de forma bien cíclica y lo demuestran los datos, como están ahí, que tienen un ciclo de depositación. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tenía una duda con respecto a los ciclos. No sé si sabe cómo se miden esos parámetros. Lo, ¿Estos parámetros o lo... Eh, sí, eso de la Tierra. O sea, bueno, es una pregunta astronómica. La precisión, la oblicuidad, la excentricidad, eh, falta información, claro, en esta figura. Me imagino yo que está matemáticamente todo calculado, la órbita, la posición de la Tierra, del eje de la Tierra, en cada ciclo, o sea, en cada órbita, precisión, oblicuidad y excentricidad. Entonces se puede medir la distancia hacia el Sol, ¿ya? La distancia hacia el Sol. Entonces, este parámetro de la fuerza solar tiene peaks ahí, ¿cierto? Cuando estamos más cerca del Sol, ¿ya? Entonces, eso va a correlacionarse con la periodos calientes. Estamos más cerca del Sol. Y cuando empieza a bajar esa intensidad, empieza a producirse los periodos glaciares. ¿Ya? Entonces, me imagino que tiene que ver con la distancia hacia el Sol, ¿ya? Distancia efectiva en la combinación de las tres órbitas con respecto a la distancia hacia el Sol. Eso nos da la fuerza solar o la radiación, ¿ya? Eso por una parte, por la parte de ubicación espacial. Ahora, por la parte del CO2, eso lo miden van a lugares glaciares como a la Antártica o al Polo Ártico, a Groenlandia, toman esos cores, esas muestras, y tienen así como igual que esto, aquí tenemos una muestra, un pozo de sedimento, ¿cierto? Ellos tienen unos pozos de nieve y los pueden datar por tiempo, igual como si fuera, bueno, el hielo es como una roca, roca de agua, digamos, y miden las edades y con química, con geoquímica o con técnicas geoquímicas miden la radiación, el CO2. Entonces, con eso pueden decir que en tal fecha hubo mayor CO2, en otro tiempo hubo mayor CO2 o menor CO2, y está todo datado. Y eso lo van a Antártica, van a glaciares y toman esas muestras y pueden cuantificarlo, cómo ha variado el CO2 en el tiempo, en escalas de miles de años. ¿Ya? Así que no es tan Gracias. complicado, no es tan complicado hacerlo con... O sea, la parte astronómica es la que mejor se entiende porque es pura observación y está en el aire, no hay que perforar la Tierra. Y lo otro lo hacen claro, con perforaciones de hielo para ver el CO2. Entonces, bueno, esa es la forma principal de sedimentación en la fosa. Pero hay otras cosas. Ese es como el primer orden, ¿ya? El de la sedimentación en la fosa chilena.
Pero puede pasar que justo, por ejemplo, justo tenga un cañón submarino, por ejemplo, ahí, de aquí va a haber una anomalía. O sea, anomalía va a haber mayor sedimento porque justo ahí hay un cañón submarino. Porque los cañones submarinos son continuaciones de los ríos y traen sedimentos a la fosa en forma directa y local. Por ejemplo, acá tenemos el río Biobío. O sea, el río Biobío está acá en la región del Biobío y en la continuación en la plataforma forma un tremendo cañón. No sé si se podrá ver este cañón en detalle. Vamos a ver en Google Maps. Entonces, en Concepción aquí está el río Biobío y está este tremendo cañón. Y esta es la continuación del río. Si ustedes ven el río, o sea, el cañón del Biobío, claro, aquí no se ve bien. Ahí va, obviamente, tiene hace esta curva complicada, pero tiene las tremendas paredes, eso quería decir, ¿ya? Eh, Profe, ¿y ¿Sí? por qué ocurre eso? Sí, lo que pasa es que el río, o sea, en un principio, esto es continuo, ¿cierto? Es continuo en el tiempo. En un principio tenemos un río, ¿cierto? Un río que se forma, eh, encuentra por gravedad encuentra la mejor canaleta, ¿cierto? Para viajar y se va erodando con el tiempo. Entonces, ¿cómo se eroda? Porque las corrientes de turbidita, o sea, sedimentos que son medio rígidos, erodan. O sea, pasa el tiempo, porque esto igual que es como una erosión, ¿cierto? Hay erosión climática, hay erosión eólica y hay erosión climática. Entonces, si yo tengo una roca y pasa el puro lloviendo, y además pasan los hielos, ¿qué va a pasar con la roca? Se va a erodar, ¿cierto? Entonces, en este caso es como todo el tiempo tengo un río que pasa por acá y más encima trae sedimentos, no es un río con pura agua. Esos sedimentos son como arena, digamos. Entonces, si ustedes tienen todo el tiempo con agua y arena gastando la roca, se empieza a erodar en miles de años. Y se forma, aquí se ve las tremendas, bueno, que está también con la exageración vertical, pero tiene las tremendas paredes, ¿ya? Entonces, los sedimentos viajan así, se vienen del río y después siguen acá, erodan el basamento y siguen y siguen y llegan hasta acá. Ahí está, ahí se depositan los sedimentos, fíjense. Ahí hay claramente lo que llamamos depositación en forma de abanico. Creo que es más fácil hacerlo así. Ahí, ahí. Fíjense, ahí está ahí una tremenda pared. Yo creo que tiene más de 500 metros. Y ahí llegan los sedimentos, las turbiditas, ¿ya? Turbiditas son sedimentos del continente eh, acarreados por las deltas de los ríos. Y llegan acá a la fosa, hasta la fosa. Entonces aquí hay un depósito directo de acá, se nota, ¿ya? Y esto se puede ver bueno, este es un río muy caudaloso, pero en muchos ríos se puede ver lo mismo, en muchos cañones se puede ver lo mismo en todo Chile, en todo el sur de Chile.
Y bueno, la erosión de esto es por las corrientes turbidíticas, la erosión. Ah, ya, pero ¿por qué no ocurre eso con otros ríos? O es porque, no sé, el caudal es como muy rápido o en esa parte es como más como erosionable el suelo? O sea, en el sur ocurre en varias partes. Mira, aquí hay un cañón, ahí hay un cañón, aquí hay un depósito. Este está el Tolten. Imperial también hay acá. Ahí van los cañones. Acá está el Cucao, en Chiloé. Aquí también, aquí está el Parque Nacional Cucao en Chiloé. Ahí va el cañón y el depósito. Y esto es en Aysén, o sea, en Guafo. Aquí fíjense, ahí está clarita esa, estos depósitos. Ahí están, ¿cierto? Ahí van los cañones. Entonces, esto es bastante común en el sur de Chile. Bueno, los ríos son más caudalosos, son más, tienen más, son más turbulentos, tienen mayor material erodado, además, ¿cierto? De mayor sedimentación, porque aparte de los glaciares, que eso ya es por sí solo un aporte sedimentario importante, el clima, la lluvia, todo eso también hace que la cordillera sea baja, ¿cierto? Ustedes saben que los Andes en el sur son bajos, comparado con el norte. En el norte los Andes son, o sea, se encuentran cerros arriba de 4.000 metros fácilmente. En cambio, en el sur de Chile, no. En el sur de Chile los cerros no, o sea, los Andes, los volcanes, las montañas no son tan altas. Son, o sea, en el sur, me refiero al sur del Biobío, 3.000 metros hacia abajo, ¿ya? Y eso, eso es gran, eso es eso es debido por el clima, porque aparte de las glaciaciones, también la lluvia hace que se erode mucho. Entonces, hay mucha denudación de los Andes y además los ríos son caudalosos y son muy erosivos y rompen, rompen el basamento continental produciendo estos cañones submarinos. Estos cañones submarinos. Obviamente la formación, ¿y por qué ocurre aquí, no ocurre más allá? Bueno, eso va a depender de un poco de las condiciones de borde, la topografía, la dinámica, pero, pero se dan las condiciones para que ocurran estos cañones. Ahora, si uno va a Alaska, por ejemplo, Alaska, norte de Canadá, Cascadia, o a Noruega, también allá son lugares glaciares, mucha lluvia y está lleno de cañones submarinos. Van a, por ejemplo, eh, ya esto es Biobío. Si vamos a Noruega, por ejemplo, bueno, margen pasivo también, lleno de cañones. Bueno, es distinto. Bueno, no sé. No sé, no manejo cosas que no sean subducción, zonas de no subducción. Pero yo me imagino que, claro, aquí, fíjense, ¿no? Cañones, cañones masivos acá son. Claro, en Chile parece que son más erosivos también. O sea, los cañones son más.
¿cómo decirlo? Son más, tienen una tremenda pendiente. O sea, claro, el Biobío es espectacular, es más caudaloso y tiene unas tremendas paredes, ¿ya? Creo que son más grandes que el cañón del Colorado. Bueno, y tenemos esos cañones submarinos. Hay otro factor más que tenemos que considerar, pero bueno, si usted en Chile hay muchos ríos, está el Biobío, Maule, Tal, o sea, Tolten, Imperial, un río Calle, Chacao, y casi todos esos coinciden como les mostraba aquí, coinciden con estos, bueno, cañones submarinos, ríos, y el cañón submarino es la continuación del río y el depósito en la fosa, ¿ya? Ahí también está lleno de esas cosas en Chile. Eh, yo creo que también depende un poco de la pendiente esto. Ayuda a formarse un cañón más eficientemente. Si la cuestión es plana, se queda estancado el sedimento y no fluye tan fácilmente. Entonces, yo creo que la pendiente también ayuda que sea empinado, porque es un margen convergente. Los márgenes pasivos son más planos. Entonces, también eso ayuda a que fluya y se erode más y se forme el cañón submarino. ¿Ya? Así que son varios factores. Pero el propósito del curso era mostrarle dos cosas, o sea, en esta parte. Primero, que la sedimentación viene principalmente de los glaciares, ¿cierto? Cuando está en periodo glaciar, se depositan más fácilmente los sedimentos en la fosa. Ese es el primer orden. La segunda fuente de sedimento es los cañones submarinos. Los ríos traen material sedimentario y se deposita claramente, ahí lo ven, en la fosa. Esta es la segunda fuente de sedimento y esto es local. O sea, en cada depósito es local. Ahora, una tercera fuente de sedimentación en Chile es, más que fuente de sedimentación, sería redistribución de sedimento en la fosa. Entonces, una vez que llegan los sedimentos a la fosa, ¿cómo se redistribuyen los sedimentos? Bueno, sabemos que se van para el norte, ¿cierto? Y para el sur, porque para el norte se empieza a envejecer la placa y se hace más profunda, y para el sur también. Pero es un poco más complicado que eso, porque si vemos esta imagen, esta batimetría, este es el sur de Chile entre los 33 y los 40 grados sur, y esta es del sur desde los 40 grados sur hasta los 48, 46,5. Ahí está el punto triple. Entonces, ¿qué ven aquí? Bueno, esto sería el frente de formación o la fosa, ¿cierto? Ahí sería el pie del talud, sería la zona de fractura de Mocha. Aquí tendríamos el frente de formación y la zona de fractura, ¿cierto? Ahí sería la dorsal de Chile, falla transformante, dorsal de Chile, falla transformante, punto triple. Entonces, aquí la topografía suave significa sedimento. Topografía áspera significa que no hay sedimento. El basamento oceánico es fracturado, expuesto. Pero en el sur de Chile, fíjense, esto es lo que está sin sedimento, está la falla expuesta aquí, basamento oceánico expuesto, aquí hay un afloramiento, pero todo esto es suave, 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 suave. Y si ustedes toman la distancia, estos son 100 kilómetros, esto está en unos 50 kilómetros de ancho, esto está en unos más de 100 kilómetros de ancho. Conclusión, los sedimentos, o sea, las turbiditas, están entre los 33 grados sur y los 40 grados sur, están más confinadas. O sea, tienen un ancho
o una extensión hacia el Pacífico más angosta, más corta que en el sur, donde los sedimentos se extienden mucho más mar adentro. O sea, los sedimentos, en otras palabras, los sedimentos, las turbiditas llegan más hacia el oeste en el sur que en el norte. ¿Se entiende? O sea, las turbitas llegan más mar adentro en el sur que en el norte. En el norte llegan hasta acá nomás, hasta ahí. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué podría producir eso? ¿Alguna idea? Disponibilidad de sedimentos que en el norte. Sí, sí, o sea, en el norte, en el sur, ¿dónde hay más sedimento? No se escuchó. ¿Dónde? En el sur. Sí, eso podría ser, pero, igual los sedimentos, una vez que llegan al sur, se redistribuyen hacia el norte, de a poco, se van hacia el norte, por la gravedad, por el peso. Y la razón, o sea, eso es cierto, en el sur hay más, pero tampoco que haya mucho más. Y al final todo en Concepción igual fue un periodo bastante glaciar en el pasado, ¿ya? Y sí, es cierto que llueve más en el sur, pero los sedimentos se redistribuyen. Entonces, una vez que llegan a las fosas, se van para el norte. Pero la diferencia es que acá se van solamente para el norte, por la fosa, y acá se van para el norte y para el oeste, ¿ya? Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, si tomamos unos perfiles sísmicos, por ejemplo, estos son perfil 1, 41, 3 y C03. ¿Ya? A los 45, a los 43, a los 41, a los 38 y a los 36. O sea, esto está más cerca del punto triple, Chiloé, Valdivia, Concepción, Maule. ¿Qué veríamos? Veríamos que las turbiditas llegan hasta bien adentro, fíjense. Viajan acá los sedimentos y llegan bien mar adentro. El caso más espectacular es Chiloé. Aquí está el frente de formación y los sedimentos viajan y viajan y viajan hacia el oeste, muy lejos. En Chiloé este. Por aquí, y siguen hasta que por acá los sedimentos. En Valdivia también, viajan mucha distancia, ¿ya? 120, más de 120 kilómetros. En el caso de Chiloé, más de 160 kilómetros, yo diría 200 kilómetros. Y en cambio, en Concepción hacia el norte, los sedimentos quedan atrapados eh, aquí, hasta aquí nomás, unos 50 kilómetros, y en el Maule unos 50 kilómetros nomás. O sea, quedan bien confinados cerca de la fosa. Ahora, ¿por qué? Bueno, los sedimentos van a viajar siempre donde haya menor pendiente, o sea, mayor profundidad, ¿cierto? Si hay altura, va a haber menos sedimento.
por gravedad. Y lo que pasa aquí es que en el norte se levanta, fíjense, se levanta la placa oceánica, formando un muro. Aquí se levanta la placa oceánica, formando un muro como retención del viaje de sedimento. En cambio, en el sur, ese levantamiento, ese alzamiento de la placa oceánica no es tanto, es casi nada. De hecho, la placa empieza a subductar y ¡pum! Se hunde, pero no se levanta, no se forma un abombamiento. Acá también, la placa viene así y se deflecta nomás, sin alzarse antes, sin formar un abombamiento, un outer race. Entonces, esto nos está diciendo, bueno, los sedimentos no viajan más hacia el oeste porque tenemos un muro de contención que es el abombamiento, en el norte desde Concepción hacia el norte. En cambio, de Valdivia hacia el sur, ese muro no está, ese alzamiento no está, entonces no hay un muro y los sedimentos pueden seguir viajando hacia el oeste. ¿Ya? Ese es, desde el punto de vista sedimentario, por qué no viajan más hacia el oeste los sedimentos en el norte, pero sí en el sur. Ahora la pregunta es por qué está ese muro en el norte y no en el sur. Bueno, aquí está lo mismo que explicamos recién, pero, o sea, estas mismas figuras, pero con interpretada. Ya ahí está el muro de contención, los sedimentos llegan hasta aquí nomás, acá también llegan hasta aquí nomás. En cambio, acá los sedimentos pueden seguir viajando más adentro. Igual acá, porque no está tan levantado esto. Ahora, aquí está la dorsal de Chile, o acá. ¿Ya? Ahora, claro, si comparamos el alzamiento del norte, sería la curva Ploma, y el alzamiento del sur, no hay alzamiento, o sea, relativo entre ellos, y sería más plano, más plano. Entonces sería este desnivel de 500 metros de desnivel. ¿Ya? Entonces, en realidad estas curvas que en punteadas son modelos de elásticos de flexura, porque el hecho de que aquí se levante la placa, ya que no se levante, o sea, que se abombe, ya que así, es porque eh, tiene un comportamiento reológico distinto. O sea, la placa en el norte tiene un comportamiento reológico distinto a la placa en el sur. ¿Y a qué me refiero con reológico? Bueno, reológico significa distinto comportamiento o sea, la deformación es la ciencia que estudia la deformación de los materiales. Eso es reología, ¿cierto? ¿Cómo se deforman los materiales? Un material se puede deformar elásticamente, frágilmente, dúctilmente, viscosamente, ¿ya? Entonces va a depender de la reología. Eh, no se comporta, la deformación en el norte es distinta a la del sur. Y el hecho que se levante, y en el sur no, quiere decir que en el norte es más elástica y en el sur es menos elástica, ¿ya? O sea, tiende a dúctil, pero no es dúctil, ¿ya? Pero eso es porque es joven, la placa en el sur es más joven, es más caliente. Entonces, como más caliente, va a ser menos elástica. Entonces, cuando llega a subductar, simplemente se subducta nomás así, sin alzarse aquí, sin levantarse como una roca más resistente, que lo haría una placa más rígida, elástica y fría que está en el norte. Si vemos la edad de la placa, en el norte y en el sur, veríamos esto. Ahí está la dorsal de el East Pacific Rise, el centro de expansión del Pacífico. Aquí está la zona de fractura de Valdivia. Y, perdón, aquí está la dorsal de Chile. Acá hay un salto de una zona de fractura, una falla transformante, Valdivia. Y acá sigue la dorsal de Chile, Punto Horrible. Entonces, este salto tan grande aquí produce un cambio brutal de edad, ¿cierto? Aquí la placa de aquí, de Nazca, es mucho más joven que la placa de Nazca de acá arriba, producto de este salto de edad.
Entonces una placa más joven, ustedes saben que es una placa más caliente. Y si es más caliente, es más, menos rígida. Porque una placa más fría, más vieja, va a ser más rígida, va a ser más resistente a la deformación, más madura. Entonces, este cambio se produce aquí. Ahora, si proyectamos la zona de fractura de Valdivia, tendríamos aquí la zona de fractura de Valdivia, aquí tendríamos la fosa, y más encima aquí tenemos otra zona de fractura que es la zona de fractura de Mocha. Entonces tendríamos un triángulo, que sería la zona de fractura de Mocha, zona de fractura de Valdivia y la fosa de Chile. Esto forma un triángulo que se llama el Mocha Block, o el bloque de Mocha. Entonces la placa de acá es más que produce una transición, ¿ya? Transición de placa débil, joven, a placa fría y vieja. Entonces la placa vieja y fría es capaz de formar este muro, en cambio la placa joven no, ¿ya? Y eso explicaría por qué los sedimentos viajan más adentro acá, en esta parte, y acá en el norte, o al norte me refiero al norte del Mocha Block, se queda confinado en la fosa. ¿Alguna pregunta? No, por ahora, Y ahora pasemos a una estructura importante de la subducción chilena, que es la dorsal de Chile. Aquí tenemos la dorsal, centro de expansión, zona de fractura, dorsal, zona de fractura, dorsal, punto triple. ¿Ya? Ahora, aquí está las, las zona de fractura de Guafo, dorsal de Chile, o sea, de falla transformante, dorsal de Chile y punto triple. Y al sur está la zona de fractura de Taitao, más al sur está Tres Montes y más al sur Esmeralda. Y el punto triple subducta a los 46,5 grados sur y hay un gap volcánico entre los 47 y 49 grados sur. O sea, entre el punto triple, un poquito más al sur del punto triple, hasta los 49 grados sur, o sea, 200 kilómetros, 220 kilómetros, hay un gap volcánico. Es decir, no hay magmatismo en los Andes. De la misma forma que no hay magmatismo activo en, el Flat Slab, entre Santiago y Copiapó. Entonces, ¿por qué se produce ese Flat Slab al sur del punto libre? O sea, ¿por qué se produce ese gap volcánico? Bueno, si miramos la reconstrucción de la dorsal de Chile con Sudamérica, desde el pasado hacia el presente, hace 18 millones de años atrás, iba la dorsal de Chile, estaba por acá, todavía no había chocado con el Sudamérica. Después, a 14 millones de años, estaba por aquí. Después a 6, a 10, estaba por acá. Y ahí empieza ya, bueno, en realidad a los 14 millones de años ya empieza a chocar con Sudamérica, pero en Magallanes, por acá. Después a los 10 ya empieza el punto, aquí se empieza a formar el punto triple. En realidad esto es una barra de una tremenda, claro, esto sería placa Nazca, esto sería placa de Antártica y Sudamérica. Entonces sería una cosa media amorfa, ¿cierto? Sería como paralelo. Bueno, aquí choca de esta forma y después se empieza a migrar hacia el norte. Ahí estaría el punto triple, ¿eh? Hace de millones de años. Después esto sigue migrando hacia el norte
A los 6 millones de años estaría aquí el punto Ripley. Y después el punto Ripley estaría acá hace 3 millones de años, y al presente, a los 0 millones de años hacia atrás, ahora, está aquí, ¿cierto? En la península de Taitao. O sea, aquí placa de Nazca, o sea, placa antártica y placa de Nazca y Sudamérica. Pero esa ha sido la evolución en el tiempo de la colisión entre la dorsal de Chile y Sudamérica. Ha migrado hacia el norte el punto Ripley. ¿Ya? Esto se hace con anomalías magnéticas, con los polos de rotación, y se hace un modelo cinemático. Fíjense que a los 14 millones de años no colisionaba todo un segmento de la dorsal de Chile. ¿Ya? Esto que está en gris, así achurrado, es el prisma de acreción. Esto debe ser, no sé, la plataforma continental, ese borde, y esto que está en gris sería el prisma de acreción. ¿Ya? Bueno, la pregunta que hicimos antes es ¿por qué entre los 47 y 49 grados sur no hay volcanismo activo de Arco actualmente? Bueno, si miramos esta configuración y la proyectamos, hacemos perfiles en profundidad, veríamos algo así. Veríamos que fíjense a los 50 grados sur, a 50 grados sur está, no sé, de acá, 50 grados sur, por aquí, ¿qué veríamos? Veríamos la dorsal subductando en forma, entrando, entonces sería, ahí está, ¿cierto? Ahí está entrando la dorsal, ahí está la dorsal. En realidad la dorsal es esto, ¿cierto? Fíjense, aquí está, esta es la configuración, esta es una placa de Antártica, y esta sería la placa de Nazca. Y se dibuja con línea punteada, porque la línea punteada significa que está el centro de expansión, ¿ya? Que está caliente. Se está formando la litósfera tanto de Antártica como de Nazca. Bueno, hace 11 millones de años atrás, a los 50 grados sur estábamos aquí. Está entrando la dorsal de Chile recién. Entonces veríamos algo así. Está entrando recién. Ahí está la trench, significa la fosa. Está entrando. Y tendríamos, bueno, esto ya subductó. Esto es un arco volcánico, ¿cierto? Arco volcánico. Pero después nos acercamos hacia los 47, 49 grados sur. ¿Y qué pasa? Aquí ya entró ya la placa de Nazca, o sea, la dorsal de Chile, ya entró ya. Entonces cuando entra, pasa esto. Ahí está, tenemos, digamos, esto está más avanzado que esto, ¿cierto? Aquí tendríamos la dorsal de Chile, y justo cuando está, pasa la dorsal de Chile, el arco se apaga, no hay volcanismo activo. Acá estamos, hace 3 millones de años, está más joven el proceso de entrada, y la dorsal de Chile está aquí, bueno, aquí está más profundo, antes estaba por acá, se apaga, y hacia el norte, de los 46 grados sur, esto es el punto libre mismo, hacia el norte, bueno, ahí todavía no, está aquí recién el centro de expansión, y aquí tengo toda la placa de Nazca completa, subductada, y hay volcanismo activo. A los 46 grados sur sí hay volcanismo activo. Entonces, eh, en resumen, cuando la placa está completamente subductada, ya sea Antártica o Nazca, ya, cualquiera, hay volcanismo activo. Pero cuando por debajo tengo el centro de expansión mismo, por ejemplo aquí,
tengo el centro de expansión mismo, o acá, tengo el centro de expansión mismo, se apaga el volcán. En cambio, cuando ya empieza a renacer la placa subductante, la litósfera, la parte, no, el centro de expansión está por acá, bien profundo. Cuando ya empieza a renacer la placa, la litósfera, gruesa, formada, renace el volcanismo. ¿Cómo podrían explicar ese fenómeno? ¿Por qué hay volcanismo cuando no hay centro de expansión abajo? Podría ser como un volcanismo, como no necesariamente de algo fundido, no sé, como de gas quizás. Por ahí va. Cuando, cuando no hay placa, o sea, aquí hay placa por debajo del arco, ¿cierto? Ahí está. Acá no tengo una placa, o sea, una placa formada, me refiero, una placa madura, sino que tengo un centro de expansión nomás, donde está recién naciendo la placa, o la litósfera. Tanto en este caso como en este caso, tengo una litósfera recién naciendo. En cambio, aquí ya tengo una litósfera ya nacida, que la placa, esta es la Antártica, este sería Antártica, y por acá va ya muy en profundo está Nazca. Entonces, para que haya volcanismo, necesito una placa madura. Eso está diciendo la figura, una placa madura. Un centro de expansión no se produce volcanismo. Ahora, ¿por qué una placa madura sí produce volcanismo? Con un ángulo de subducción normal, porque una placa madura ya experimentó los procesos de hidratación en la fosa, eso lo hablamos en la clase de hidratación. Entonces, sí contiene agua, ya, contiene agua, y eh, facilita la fusión parcial, y por lo tanto, porque baja la temperatura de fusión parcial, lo que produce que se produzca fusión parcial y se produce magmatismo, y las rocas pueden subir y producir magma y volcán, actividad volcánica. En el fondo, aquí se puede deshidratar el agua y producir alcoholcanismo. En cambio, acá no tengo una litosfera hidratada, tengo un centro de expansión que es caliente, entonces no hay nada que deshidratar. Por eso no hay magmatismo que suba hacia el volcán. Lo que sí hay es magmatismo del centro de expansión mismo, pero eso se llama magmatismo de centro de expansión, no es magmatismo de arcovolcanismo. Entonces aquí no hay nada, no hay una roca madura con agua que deshidratar para producir arcovolcanismo. Entonces no se produce arcovolcanismo. Sí se produce procesos de plutonismo, se forman plutones, pero a nivel profundo, pero no hay magmas que ascienden y forman actividad en el arco volcánico. Y esa es la razón. En el fondo, aquí tengo una ventana astenosférica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es litósfera y esto es astenósfera. Entonces, este sería como una ventana hacia la astenósfera. Esta singularidad. Sería una ventana hacia la astenósfera. Entonces, aquí no hay nada que deshidratar y no se puede producir alcoholcanismo en el continente. Lo mismo acá. Y una vez que ya subducta la placa Nazca, o sea, placa Nazca, y ahora viene la placa de Antártica más madura, se produce, se reactiva porque esto está maduro, tiene agua, se deshidrata y se reactiva la actividad volcánica a los 50 grados sur.
Y por eso se forma un gap volcánico entre los 47 y 49 grados sur. ¿Ya? Es por la ventana astenosférica. Es por la presencia del centro de expansión. Esa es la razón. Entonces, la dorsal de Chile, o sea, por sí misma tiene actividad volcánica, pero no de arco, sino de centro de expansión. Produce plutonismo y magmatismo anómalo asociado a la subducción de la dorsal de Chile, pero no produce magmas de arco. ¿Ya? Y por eso tenemos ese gap volcánico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver en las próximas clases va a ser si aquí yo tenía un prisma de acreción, ya en el pasado, hace 14 millones de años, y viene la dorsal de Chile y choca, ¿qué va a pasar con el prisma de acreción? Bueno, si hay un choque con mucha fricción, este prisma de acreción se puede erodar, se puede destruir. Pero una vez que como la dorsal de Chile migra, se mueve hacia el norte, se puede volver a recuperar, ¿cierto? Si tengo sedimentación de nuevo, pasa el tiempo, se puede reconstruir. Entonces eso es lo que vamos a ver la clase pasada, los procesos de erosión y acreción. Acreción es cuando crece el prisma de acreción debido a la sedimentación y no hay nada que lo erode. Y erosión es cuando se destruye el prisma de acreción o el continente, gastamiento del continente o del prisma de acreción, que puede ser por la fricción de la placa o por la presencia de una cosa anómala, topográficamente anómala, como un hotspot o un centro de expansión como la dorsal de Chile. Entonces, la dorsal de Chile probablemente aquí erodó en el pasado este prisma de acreción, lo destruyó, pero después se fue para el norte. De hecho, aquí está destruyendo ahora el punto Ripple. En el punto Ripple está destruido, o sea, erosión, a eso me refiero con destrucción, erosión tectónica, y por eso la fosa hace esto. Viene así y después se va angostando y después se vuelve a anchar. Cuando se ancha es porque hay un prisma de acreción y cuando se angosta es porque se erodó, ¿cierto? La fosa se retrae. Entonces, eso es el efecto que produce la dorsal de Chile. Bueno, la dorsal de Chile produce efecto en muchas cosas. En la reología de la placa de Nazca, produce efecto en volcanismo anómalo, produce ausencia de volcanismo en el arco, y además produce acreción y erosión. Produce muchas cosas la dorsal de Chile. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo es los procesos de erosión y acreción tectónica en márgenes convergentes de Chile y el efecto de la dorsal de Chile. ¿Alguna pregunta? Me, según bueno, ustedes ya se inscribieron, Catalina y Javiera. Hay harta gente que no se ha inscrito en las presentaciones. No sé si van a presentar o no, pero bueno. Eh, ¿Han leído su paper usted o no? Por mi parte todavía no, pero le eché una repasada así como por encima. Ya. Ya, pues.
Entonces seguimos con las clases la próxima semana y creo que la próxima semana también vamos a subir el control, o sea, el control, yo lo llamaría cuestionario nomás, cuestionario para la casa para que respondan un poco a la materia que hemos visto en clase, ¿ya? Hay una lectura de 2 papers ahí para que tengan los conceptos básicos del curso, ya más que nada para eso, para manejar los conceptos más básicos del curso. Ya, pues entonces que tengan buen fin de semana. Chao, Gracias, profe. Chao. chao.